Pasaron 20 años después del cuarto viaje de Colón, antes que los españoles se aventuraran por el territorio de Nicaragua. Primero poblaron la región del Darién, descubrieron por ahí el Océano Pacífico y exploraron la costa oeste de Panamá. Gil González Dávila fue un conquistador español que incursionó en la región de la actual Nicaragua. Habría reconocido a más de 50 caciques que estaban en esa época. Viviría una épica aventura entre las selvas y las etnias naturales de aquellos tiempos. Habría presenciado los rituales milenarios y observado las culturas. Finalmente, saliendo de la región tras luchar férreamente contra Diriangén y otros. He aquí la historia de la primera incursión española en los adentros nicaragüenses. Para desarrollar esta narración, he tomado como base principal el documento digital llamado La expedición de Gil González a Costa Rica y Nicaragua, que puede hallarse en la biblioteca en línea Enrique Bolaños, enlace que les dejo en la descripción. Gil González Dávila fue un criado y asistente del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, un eclesiástico y político español, miembro del Consejo de los Reyes Católicos y primer organizador de la política castellana de las Indias. Gil consiguió en 1511 el cargo de contador de la Española, hoy Haití y República Dominicana. Se le acercaría entonces Andrés Niño, un marino español, que buscaba la ayuda de la corte para una exploración de la costa pacífica. Sus primeras tentativas habían fallado, pero entonces él encontró a González, de confianza del obispo, quien era el presidente del Consejo de Indias. Con su ayuda, González y Niño obtuvieron la aprobación para la exploración, con Gil como capitán, Andrés Niño como el piloto y Andrés de Cereceda como tesorero. Es gracias a Andrés de Cereceda que existe la única lista de los caciques que Gil González conoció, más de 50, nombrados por Cereceda en su inventario. Gil González y Niño salieron inmediatamente para las Indias. Procedieron a Panamá, llegando en enero de 1520. González presentó su comisión real al entonces gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila. Venía autorizado a examinar los expedientes de impuestos de la colonia de Panamá y a preparar la expedición para la exploración de la costa pacífica de América Central. Sin embargo, Pedrarias, resentido por el escrutinio de su autoridad, bloqueó la investigación de los impuestos y los esfuerzos de González de obtener las naves, fuentes y a hombres marineros para la expedición. No obstante, González y Niño comenzaron la construcción de 4 brigadas en el Golfo de Panamá para la expedición, formada por 7 barcos, 100 hombres y algunos caballos. Habiendo partido por la costa, pronto los marineros observaron que todas las vasijas de agua estaban perdidas. No retenían el agua, y eso no se podía remediar sin hacerse otras. También estaban ya los barcos muy averiados, y se vieron forzados a sacar todo lo que llevaban donde mejor pudieron, y se pusieron a reparar los barcos. Estando ahí, según las crónicas españolas, un cacique llamado Burica estuvo celoso de las actividades de los españoles al reparar las naves, porque se habían tomado el espacio y los recursos que le pertenecían, y forcejeó con los españoles, por lo que estos le cortaron la cabeza. Luego de eso, no podían quedarse más ahí, donde estaban los barcos, por falta de mantenimiento, provisiones y demás. Fue necesario que Gil, con 100 hombres, se adentrasen a buscar tierra donde sostenerse, mientras Niño continuaba explorando la costa por mar con las naves que aún servían. Tierra adentro, a causa de pasar por los ríos y los arroyos, muchas veces a pie y sudando, González adquirió una enfermedad de tullimiento en una pierna y no podía dar un paso, ni dormir por las noches ni en el día del dolor. Lo llevaban en una manta, muchas veces incluso los indios que encontraban. Era invierno y debido a las lluvias, se detuvo en una casa de un cacique muy importante y con mucha amabilidad y cuidado le tendieron una hamaca para guardarlo de la comunidad. Y siguieron las tempestades. A los 15 días crecieron los ríos tanto que hicieron toda la tierra un mar y quebraron todos los postes de la casa y la casa cayó sobre ellos. Tuvieron que sacar a González en hombros y lo colocaron en una manta atada entre 2 árboles, como en una hamaca. Ya habiendo pasado esta travesía, González se adentró aún más, visitando a muchos caciques y convirtiendo a muchos en cristianos. Cabe mencionar que estas conversiones no tenían gran validez, puesto que fueron realizadas en forma masiva, con una prédica incomprensible para los nativos. Lo más probable
es que hayan aceptado en obediencia a sus caciques, que la mayoría ya habían claudicado ante González. En relación a esto, de hecho, años después, el fraile Francisco de Bobadilla recorrió los pueblos indígenas de Nicaragua, levantando una encuesta entre los caciques. Algunos de ellos respondieron que no se sentían cristianos y que ya se les había olvidado mucho de lo que habían oído. Volviendo con Gil González Dávila, mientras se relacionaba con gentes nativas, tuvo aviso y noticia de un gran cacique que se llamaba Nicaragua. Muchos indios que iban con él, y todavía sus propios compatriotas, muchos de ellos, le aconsejaban que no se asomara por allí, porque según decían, era poderoso. Sin embargo, González asegura en sus escritos que él estaba decidido a encontrarse con quien quisiera estorbarle. Y así le mandó a decir a Nicaragua lo que le mandaba a decir a todos los caciques adelante, que lo mandaba el Señor, que había convertido cristianos a caciques y que si no era por las buenas que saliera a la guerra. Sin embargo, Nicaragua le envió a decir que aceptaba la amistad por el bien de la paz y aceptaría la fe si le parecía tan buena como se la elogiaban. Tan pronto como llegó González al territorio de Nicaragua, él mismo lo recibió y le dio muchas cosas de valor, mientras Gil le obsequió una ropa de seda, una gorra de grana y una camisa de su propiedad y otras cosas de España. En apariencia, armonizaron muy bien, y luego de 2 o 3 días que se le habló de las cosas de Dios, Nicaragua quiso ser cristiano, y todos sus indios y mujeres también. Dicho esto, según las crónicas españolas. Nicaragua se dice que era muy agudo y sabio en sus ritos y antigüedades. Tuvo grandes pláticas y discusiones con Gil y con los religiosos, mediante un intérprete nativo educado por Gil. Gil y los suyos estarían atentos y maravillados oyendo las preguntas y palabras de un hombre medio desnudo, bárbaro y sin letras. Ciertamente fue un admirable razonamiento el de Nicaragua. Según estas crónicas, nunca indio alguno habló como él a los españoles anteriormente. Nicaragua preguntó si sabían acerca de un cataclismo pasado que había negado toda la tierra con todos los hombres y animales, que según él había oído esto de sus mayores. Preguntaba si sucedería de nuevo. Preguntaba si ellos venían del cielo, a lo que se le respondió que sí. Y replicó Nicaragua que si habían bajado en línea recta o dando vueltas o formando arcos. Nicaragua con cierto aire de inocente sencillez. El intérprete le respondió que no lo sabía, pues había nacido en la misma tierra que el propio Nicaragua, o cerca de ahí. Nicaragua le dijo al intérprete que preguntara a su amo Gil si alguna vez la tierra se voltearía boca arriba. Preguntó del fin del linaje humano y de los paraderos destinados a las almas cuando salen de la cárcel del cuerpo. ¿Cuándo cesarán de alumbrar el sol, la luna y los demás astros? Preguntó del movimiento, la cantidad, distancia y efectos de los astros. Preguntó sobre el soplar de los vientos, las causas del calor y del frío y la variedad de los días y las noches, aunque entre ellos es poca, por distar del equinoccio, y sobre otras muchas cosas semejantes. Aunque Gil tenía buen ingenio y era aficionado a manejar libros, no había alcanzado tanta instrucción que pudiera dar a todo esto explicación, y así respondía cuanto podía y dejaba lo demás al divino saber. Luego comenzó Nicaragua con cosas más terrenales, que si se puede comer y beber sin culpa, engendrar, jugar, cantar, danzar, armarse para la guerra. Gil le respondió que es preciso comer y beber, pero se ha de evitar la gula, porque todo lo que se toma fuera de lo que la naturaleza necesita es dañoso al espíritu y a la salud del cuerpo, y resultan de ahí semilleros de vicios, riñas y enemistades. También es lícito el trato conyugal, pero solo con una mujer, con el vínculo del matrimonio, y que hay que abstenerse también de otros géneros de impureza si se quiere agradar a Dios. También reprueba la idolatría, embriaguez, bailes, sodomía, sacrificio y el comer de los hombres. Es lícito evitar la injusticia y defenderse a sí mismo y sus cosas, pero provocar a otro por ambición o avaricia está prohibido, y el hacer eso es contra las buenas costumbres y voluntad del mismo Dios. Hecha esta explicación, Nicaragua y sus cortesanos, con la boca abierta, mirando impresionados a Gil, dieron asentimiento a todas las demás proposiciones, y solo hicieron mal gesto a eso de la guerra.
preguntando que a dónde habían de tirar sus dardos, yelmos, arcos y sus flechas. Con lo que respecta a los ritos, presenciaron Gil y sus acompañantes los rituales de aquellas culturas. Un cacique subía a una plataforma frente al sacrificador, de pie sobre una piedra sobresaliente, para presenciar la matanza. El sacrificador hace el oficio de pregonero, vibrando el cuchillo de piedra que lleva en la mano. Tenían varios géneros de víctimas y varias maneras de inmolarlos. Las tienden boca arriba y abriéndolos, les sacan el corazón por entre las costillas, y con la sangre ungen los labios y las barbillas de los ídolos. Cuando la matanza es de un enemigo, el pregonero, tomando el cuchillo en la mano y dando vueltas con ciertos cantos lúgubres alrededor de la víctima tendida sobre la piedra, la purifica 3 veces. De seguida la abre, luego corta en trozos a la víctima y ya cortada, la reparte para que se la coman. Al cacique se le guardan las manos y los pies. Los corazones se los dan a los sacerdotes y a sus mujeres e hijos, y lo demás se reparte al pueblo en pedacitos. Para ellos sería mal año de no participar en el pedacito de la víctima enemiga. Mientras, las cabezas se cuelgan como trofeos en las ramas de árboles pequeños, árboles que se crían poco distantes de aquel matadero para ese propósito. También tienen víctimas caseras. Cada cacique o cada noble cría desde la niñez en su casa, a sus expensas, víctimas para inmolar. Y sabiendo ellos para qué las guardan, les alimentan mejor que a las demás, y no por ello están tristes las víctimas, porque desde niños viven en la persuasión de que acabando la vida con aquel tipo de muerte, se convertirán en habitantes del cielo. Aunque las despedazan del mismo modo, después de muerta, disponen de la víctima de manera diferente. Veneran todos sus trozos, y partes como los pies, las manos y las entrañas, las echan en una calabaza y la entierran delante de las puertas de los templos. Los demás trozos, junto al corazón, eran quemados en una gran hoguera, entre las cenizas de las víctimas anteriores, que se quedan en aquel lugar y nunca se quitan de allí. Como parte de la labor de cristianización de Gil González Dávila, llevaban a poner la cruz en los templos nativos. En ocasión de Nicaragua, iban adelante los sacerdotes y detrás Gil, acompañado de Nicaragua y sus súbditos. Gil subió primero a la base, con la cabeza descubierta y arrodillándose. Hizo allí una oración en silencio, y al acabar, abrazándose al pie de la cruz, la besó. El cacique hizo lo mismo, y a su ejemplo, todos los suyos. Así los dejó iniciados en los ritos cristianos. Esto fue lo respectivo a la cristianización. Respecto a las hostilidades, Gil aún iría hacia adelante cristianizando a muchos caciques y se dio cuenta de que todos los nativos eran lampiños, sin barba, y tenían horror y miedo a los barbudos. Por lo que a 25 jóvenes españoles que por su edad no tenían barba, les cortó el pelo, arreglándoselos en barbas para presentar una mayor cantidad de barbudos que infundieran terror si se movía la guerra, como después sucedió. También se dio cuenta de que a los indios les parecía gran novedad los hombres a caballo, porque nunca tales animales habían visto. Cuando se le murió un caballo a Gil, lo mandó a enterrar en secreto para que no se dieran cuenta de que eran mortales.